he dicho estos días que la visita a Euskadi era muy provechosa, pero singularmente quería conocer de primera mano el Grupo Mondragón. Lo quiero conocer, lo estoy conociendo y sobre todo lo que quiero es ponerlo en valor por dos valores fundamentales que tenemos que destacar. El Grupo Mondragón nos enseña cómo desde la cooperación, desde el trabajo cooperativo, se puede conformar un enorme grupo empresarial de carácter internacional, conjugando algo muy hermoso para nosotros, que es el trabajo decente. Grupo empresarial competitivo y, a su vez, el trabajo decente. Y esto quizás es como el gran camino que nuestro país debe de explorar. Este sector es el que nos demuestra que poniendo a las personas en el centro es posible tener proyectos industriales fortísimos, de altísimo nivel y además condiciones laborales estables, que es por lo que singularmente, permítanme, coincidimos, luchamos desde Mondragón y luchamos desde el Gobierno de España. Y en segundo lugar, y brevemente, estoy en el País Vasco para colectivamente y conjuntamente colocar al País Vasco en el proceso de recuperación, de reindustrialización y del cambio del proceso productivo en nuestro país. Vengo aquí a pedirles esto, al Grupo Mondragón también. Nos vamos a jugar todo en este proceso, en estos días, en estos años, y desde luego no se va a poder propiciar el cambio tecnológico, ni el cambio del modelo productivo, ni la digitalización, ni avanzar en la sostenibilidad, ni en la cohesión social y territorial, no la olvidemos, por eso estamos en Euskadi, sin la cooperación del País Vasco y, por supuesto, de la experiencia del Grupo Mondragón. Por tanto, presidente, gracias por lo que nos estáis enseñando. El objetivo de hoy es estrechar más las relaciones entre el Ministerio y Mondragón, y porque siempre es deseable más colaboración, y además porque en la situación que estamos hoy en día, esa situación lo exige. Y nosotros, como siempre, estaremos dispuestos a colaborar. Eskerrik asko, ministra, hemen gaur gurekin egoteagatik. Muchas gracias.